No, hombre, se encontraron al gato sobre ella. Nadie supo cómo se metió, pero parecía, o bueno, según lo que estas personas dijeron, parecía como si se hubiera subido sobre su pecho y le estuviera robando algo del cuerpo. Ellos juraban y perjuraban que el gato es como si le estuviera robando el aliento, como si estuviera absorbiendo su alma. Fue bien raro, por lo que dicen estas personas, de plano la cosa se puso bien fea. Uno de los familiares se acercó corriendo intentando quitar al gato, pero nada lo movía. Nada lo movió hasta que en una de esas vieron y notaron algo raro. La señora parecía que ya no respiraba, ya no se movía. ¿Sí? Había pasado a mejor vida. Y lo más raro es que cuando por fin el gato se quitó y se largó, esos familiares se acercaron y dicen que la señora tenía una mueca bien rara en el rostro. Era como si mirara fijamente hacia la nada y como si estuviera entre gritando y entre sollozando. No sé, sinceramente, yo nunca vi a la señora, no vi el cuerpo, no quise ir a nada de entierros ni nada, pero sí, algunos vecinos acudieron y dicen que el féretro estaba cerrado. Entonces, ¿quién sabe qué pasó con ese gato? A partir de lo que ocurrió, muchos de los vecinos, la verdad es que le agarraron un miedo a ese gato y pues ya no quisieron ni acercársele. Eso cuando empezaron a hacer todo lo que eran los rezos, las reuniones y demás. Pero pasados esos días, la hija de la señora, que por cierto vivía con ella, una vez nos comentó que en la noche escuchó que tocaban a la puerta. Ella pues se sacó de onda, no sabía ni quién le tocaba, por qué tan tarde y demás, pero pues era una vecindad y pensó que si algo pasaba bien podía gritar. Abrió, pero afuera no había ni una persona, ni un alma. Lo curioso es que al día siguiente la otra vecina descubrió que a un costado de la casa de donde había muerto la señora, de la que era propietaria del perro, estaba el can muerto. El mismo can que había mordido al gato estaba sin vida a un costado de esa vivienda y tampoco tenía un cacho de oreja. Ni la hija ni la otra vecina se explicaban qué rayos había pasado. Sí, la verdad es que estuvo bien raro. Y siendo sincero, a todos se nos puso la carne de gallina. Tras todo eso que ocurrió, pues el gato ya no volvió a aparecer, ya no lo volvimos a ver. Y pasados unos días, todos empezaron a jurar que tal vez Doña Blanca en verdad era una bruja y que tal vez había enviado al gato para vengarse de la señora. Nunca supimos si fue cierto, si no fue cierto, pero como a las 2 semanas me encontré a un amigo y platicando me dijo que él sí iba a ver a la señora Blanca. Pero pues yo cuando le comenté que ya no vivía en la vecindad, me comentó él justamente que pues sí que lo sabía, que vivía en otra vecindad, en una colonia cercana, y que pues si yo quería bien podía llevarme para dejarle el paquete que yo me había quedado. Por cuestiones de trabajo, la verdad es que no puedo ir a buscarla luego, pero pues sí, pasados unos días, así que pasado una semana, pues al final me atreví, aunque no quería, me atreví y fui a buscarla. Cuando llegué al lugar había un velorio. Pregunté por Doña Blanca, pues ¿qué pasó ahí? ¿Y qué creen que me dijeron los vecinos? Que ya no vivía ahí, que tenía como una semana que se había ido y nadie sabía en dónde, nadie ubicaba dónde se había ido. Mientras estaba indagando para dar con el paradero de la señora para poderle entregar su paquete,
una persona se acercó y me platicó que había pasado una cosa bien rara en esa vecindad. Y me dijo que 3 personas habían discutido bien feo con doña Blanca y que por eso la señora había decidido irse de ahí. Y a partir de ese día, ese gato, el felino roñoso sin una oreja, empezó a rondar la vecindad. ¿Cómo ven? Resulta que el señor al que ahora estaban velando se había quejado que el gato lo miraba bien fijo, que le causaba escalofríos y que le chocaba llegar a su casa y estar lidiando con rasguños y bufidos. En una ocasión incluso dijo que lo sintió cerca, que le tiró una patada y que pues sí alcanzó a pegarle al gato porque lo rasguñó. A partir de ese día, pues lógicamente el señor se empezó a poner mal, empezó a decir que el gato lo atormentaba en sueños, que no podía quitarse la mirada del felino. Sí, se repitió la historia nuevamente. Y poco a poco, y por extraño que pareciera, pues el señor fue perdiendo la razón hasta quedar completamente loco. Al final el hombre no murió como la señora, como dicen los familiares que le encontraron, pero creo que su destino fue mucho peor, porque él usó una cuerda que colgó una viga de su cuarto para desvivirse. Al final dejó una carta donde contaba que un mugroso gato negro lo espiaba por las noches, que su mirada era muy pesada, que el felino le susurraba cosas que tenían que ver con su destino y con el lugar en el que terminaría cuando pasara a mejor vida. Ya no quise saber más. Con esa prueba, la verdad es que mis nervios terminaron completamente destrozados y yo ahí simplemente me di por bien servido. Doña Blanca era una bruja. No quería saber más del tema. Punto. Salí de la vecindad pensando qué haría con esa bendita caja que le había recogido y que ahora estaba en mi posesión. No quería abrirla, no me atrevía a abrirla, porque qué tal si tenía algún hechizo o algo. Pero siendo sincero, tampoco me atrevo a tirarla, porque ¿qué pasa si en una de esas un día me encuentro a la señora o me manda a recogerla y yo ni la tengo? La verdad es que no me gustaría ver a ese gato negro rondando por mi cuarto. Entonces, por si las dudas, todavía tengo esa caja arrumbada, pero todavía la tengo. Ojalá la señora no se tome tan a mal mi tardanza. ¿Cómo ven? Ese creepypasta sí que estuvo bastante interesante. Más porque, seamos honestos, estamos muy acostumbrados a escuchar creepypastas de Estados Unidos, de tal vez Europa. Sí, como que es raro escuchar un creepypasta más de aquí, de lo que es la franja de Latinoamérica. Pero es que les soy completamente honesta, cuando me comentaron de este creepypasta, me llamó mucho la atención y me sorprendió justamente por el tipo de historia que es. Vamos, que esto es México. No somos indiferentes a este asunto de las brujas, los nahuales, todas estas cuestiones sobrenaturales, paranormales, que podemos llegar a toparnos en un mal día, una mala noche, mientras ya sea volvemos del trabajo o cuando estamos con amigos y nos cuentan una historia. Sí, lo cierto es que no somos indiferentes. Entonces, dicho eso y pensando en el tema de este creepypasta, les pregunto, ¿ustedes se atreverían a pelear con alguien que se dice practica ciertas artes no muy favorables para el resto de la gente? ¿Ustedes se pondrían al tú por tú con una bruja
o con algo que ustedes creen que conocen, pero en realidad no tienen ni la más mínima idea qué es en realidad? Mediten bien sus palabras y ojo con esa respuesta. Cuídense, que tengan una excelente noche, disfrútenla y hasta luego.